En esta ocasión os traemos a las sirenas. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad se ha sentido atraída por las criaturas del mar. Pero ninguna ha sido tan fascinante y enigmática como la sirena. Durante siglos, la gente ha contado historias sobre estas misteriosas criaturas, y en este vídeo, exploraremos el mito de la sirena. ¿Son estas criaturas reales o simplemente producto de la imaginación humana? ¿Qué hay detrás de este mito? Para entender la historia de las sirenas, debemos retroceder en el tiempo. Los antiguos griegos creían en la existencia de criaturas marinas mitad mujer, mitad pez, llamadas sirenas. Se decía que su canto era tan hermoso que podía encantar a los marineros y hacer que abandonaran sus barcos para seguir a las sirenas hasta la muerte en las profundidades del océano. Aunque la imagen de la sirena ha sido popularizada en la cultura popular, lo cierto es que esta criatura marina no solo se limita a los cuentos de hadas. En muchas culturas, existen relatos y mitos que hacen referencia a la existencia de seres parecidos a las sirenas en los mares y océanos. Por ejemplo, en la mitología griega, las sirenas eran conocidas como criaturas mitad mujer, mitad ave. Tenían la capacidad de hipnotizar a los navegantes con su canto, y así hacer que los barcos se estrellaran contra las rocas y se hundieran. También en la mitología griega, existía una diosa llamada Anfítrite, que era la esposa de Poseidón y se decía que era la madre de todas las sirenas. En la mitología nórdica, las sirenas eran conocidas como mermaids, y se decía que eran seres capaces de conceder deseos a cambio de algún tipo de ofrenda. A menudo, las sirenas nórdicas se representan con una cola de pez y un cuerpo humano, pero a diferencia de las sirenas de la mitología griega, no se les atribuía la capacidad de hipnotizar a los marineros. En la cultura japonesa, existe una criatura llamada ninjo, que se traduce literalmente como pez humano. Los ninjos son seres parecidos a las sirenas, con un cuerpo de pez y una cabeza de mujer. Se cree que tienen la capacidad de conceder la inmortalidad a aquellos que los capturen, aunque también se dice que aquellos que comen carne de ninjo pueden sufrir graves consecuencias. Pero más allá de la mitología y las leyendas, ¿existe alguna base científica para la existencia de las sirenas? La respuesta corta es no. No hay evidencia científica de que existan seres mitad mujer, mitad pez en el mundo real. Sin embargo, esto no ha impedido que la idea de las sirenas continúe capturando la imaginación de la gente. A lo largo de la historia, ha habido muchos relatos de avistamientos de sirenas en los mares y océanos de todo el mundo. Por supuesto, muchos de estos avistamientos pueden atribuirse a la imaginación y a la exageración. Pero también hay algunos casos que han sido más difíciles de explicar. Por ejemplo, en 1493, Cristóbal Colón y su tripulación informaron haber visto 3 sirenas en el Caribe. Colón describió a las sirenas como no tan hermosas como se las pinta, y señaló que parecían más un hombre que una mujer. Aunque se cree que lo que Colón y su tripulación vieron fue probablemente un manatí, un mamífero marino similar en apariencia a una foca, es interesante notar cómo la idea de las sirenas ha sido lo suficientemente poderosa como para inspirar a un explorador como Colón a creer que había visto algo sobrenatural en el océano. Otro ejemplo de un avistamiento de sirenas se produjo en 1608, cuando el almirante holandés Hendrik van der Decken informó haber visto una sirena en la costa de Sudáfrica. Según su relato, la sirena tenía un cuerpo de pez y una cabeza de mujer, y se movía de una manera que parecía indicar que estaba tratando de comunicarse. Aunque es posible que van der Decken haya visto algún tipo de animal marino inusual, no hay manera de saber con certeza lo que realmente vio. En la actualidad, sigue habiendo historias de avistamientos de sirenas en los mares y océanos de todo el mundo. Por supuesto, muchos de estos relatos son difíciles de verificar y es probable que la mayoría se deban a la imaginación o a la exageración. Sin embargo, la idea de las sirenas sigue siendo lo suficientemente poderosa como para inspirar a la gente a seguir buscando pruebas de su existencia. En resumen,
El mito de la sirena es una historia que ha cautivado la imaginación de la gente durante siglos. Aunque no hay evidencia científica de que existan seres mitad mujer, mitad pez en el mundo real, la idea de las sirenas sigue siendo popular en la cultura popular y en las leyendas de todo el mundo. Desde la mitología griega hasta la cultura japonesa, las sirenas han sido una fuente de inspiración para la literatura, el arte y el cine. A pesar de que la existencia de las sirenas sigue siendo un misterio sin resolver, el mito de estas criaturas marinas continúa capturando la imaginación de la gente y alimentando nuestra fascinación por los misterios del mundo natural. Y aunque es poco probable que encontremos alguna vez pruebas concretas de su existencia, la idea de las sirenas seguirá siendo una fuente de inspiración para la creatividad y la imaginación humana durante mucho tiempo más. Hasta el siguiente misterio.